Desde hace bastante tiempo llevo saltándome esto del noticiario, las novedades o las cosas curiosas que he visto por internet que tiene que ver con nuestro hobby. Y no sé por qué, porque por vuestros comentarios suelen ser una sección en los directos o un vídeo así por separado que os suele gustar bastante. La cosa es que para este viernes me gusta sacar un vídeo cada semana. Me mantengo esa disciplina. Y llevo dos proyectos, este el EBR y este otro el E100. Y ninguno de los dos, ni el EBR ni el E100, llevaban a un punto de trabajo de esta semana que me permitiese hacer un vídeo de aproximadamente 10 minutos o un cuarto de hora este viernes. De modo que, bueno, he recuperado la idea esta de los noticiarios de que ya os digo, lo tengo bastante abandonado. No sé la razón, porque además a mí también me gusta bastante. Bueno, vamos a comenzar. Mirad, esto es una chatarrería que hay en los alrededores de Leningrado. Y entonces en estos alrededores de Leningrado, esta chatarrería, como veis, tiene almacenado como si fuese una bandeja donde se ponen los platos para que se sequen después de pasar por el lavavajillas. Bueno, pues ahí está esta colección de techos de T-34. Por detrás se ven, yo diría que son la parte trasera de Stalin 2 o Stalin 3. Sí, parece el acceso al motor, ¿no? Esto está, bueno, he reducido un poquito para ver el nombre. Esto estaría en Vsevolsk, bueno, imposible de pronunciar, en los alrededores de Leningrado. También he visto que en esa ciudad hay bastante actividad de recreaciones históricas y demás. ¿Veis ahí cómo están almacenados pues los suelos? Es que esa segunda fila yo diría que son de Isus. Los cierres de la parte trasera del motor de los T-34, los techos, pero están almacenados, yo digo, como si fuese esas bandejas donde se ponen los platos a secar, ¿no? Ya nos dicen en el foro donde he visto estas imágenes, ya nos avisan que muchas de estas piezas, esta foto tiene ya un tiempo, ya se han utilizado en vehículos que están restaurados. Bueno, esto es todo un clásico. Este es un Panther G que ha sido pues rescatado, ¿no? Capturado, puesto en servicio también por los norteamericanos. Pero me hace especial gracia que al paso, uno de estos soldados, uno de estos tanquistas americanos, le intenta pegar una patada al Panther. A ver si os lo logro poner. Aquí llega este con... Parece que con la tripulación antigua... ¡Ve! Ahí le tira una patada. Y esto es muy curioso. Esto es una maqueta, para que veáis que también el mundo del modelismo está muy presente en el desarrollo de los vehículos. Es una maqueta del XM113, o sea, del prototipo del M113, y veis cómo están probando. En aquel momento pues no existían las baterías que hoy en día puedan existir en radiocontrol, ni tampoco merecía la pena utilizar un sistema de radio que hoy en día se utiliza, qué sé yo, un Bluetooth o algo de eso. Veis cómo se ha comprobado que realmente el vehículo se podía propulsar con las orugas y cómo podía salir luego por el margen de un río. Fijaros también que estos son las pistas de prueba. Aquí están probando este camión gigantesco. Creo que uno parecido a este hice yo en un diorama. Un M60 inicial, ¿no? Se reconoce por el frontal del casco y el cañón de 105 milímetros. Fijaros cómo pasa por aquí el M113 en esta pista endemoniada para ver si no se salen las cadenas, si se rompe la amortiguación, qué tal es la conducción. Aquí unas arenas también imposibles. Las pruebas que se tienen que hacer con los vehículos. Bueno, ahí van los bomberos.
Esto no es la sirena que se escucha de fondo no es del vídeo del M113, es de la vida real. Condiciones árticas, los vehículos se prueban en todas las condiciones posibles. ¿Veis? Ahí le están metiendo por el lateral a ver si se atasca en la nieve. Aquí tenemos otra foto, nos vamos a otra época, pero una foto que me resulta muy curioso porque tenemos ahí un Panzer IV Aus F2 y fijaros, hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Bueno, yo no soy muy entendido del Panzer IV, por lo tanto no me siento capaz de comentar más cosas, más allá de dos cosas que me resultan muy obvias. Bueno, la primera la estáis viendo. Hasta el casco está pintado, pues bien que sea un tono desértico o bien en el Dunkelgelb. Parece además que tiene un pequeño aerografiado en un tono verdoso. Y curiosamente, el techo del casco y la torre se mantiene en el Dunkelgrau, en el gris oscuro. Es, es algo realmente curioso, un detalle llamativo. Y luego otra cosa que también me llama mucho la atención y que me hace pensar mucho en cómo nosotros pintamos nuestras maquetas. Fijaros cómo están las cadenas y las ruedas completamente llenas de barro, están realmente muy sucias. Sin embargo, el casco prácticamente no tiene nada de suciedad. O sea, algo por esta zona de aquí, un poquito, pero poca cosa, poca cosa. Es algo que creo que nos debe llevar a hacer algún tipo de análisis, ¿no? De cómo nos estamos planteando los envejecimientos. Luego, fijaros, parecería, no sé, no soy capaz de distinguirlo, que este elemento que hay aquí en la cizalla, un poco destrozada, una cizalla rota. Veis cómo está el gato puesto, hay una posición, evidentemente esa no es la posición en la que iría, eso se ha quedado ahí porque lo habrán estado usando. Pero fijaros cómo las herramientas están pintadas del color del resto del vehículo. A lo mejor es que están en pleno proceso de pintura, ¿no? Veis que, por ejemplo, en el Kugelblende, el agujero por el que va a salir la ametralladora de la MG34, pues yo diría que el agujero está taponado con un trapo para que la pintura no entre, o la limpieza, o lo que sea que están haciendo, no vaya a entrar en suciedad a través del agujero de la ametralladora. Bueno, pues aquí tenéis lo que ocurría en Checoslovaquia en posguerra. Pero bueno, no solo porque fuese posguerra, sino ya bastante entrada en lo que sería la Guerra Fría o incluso el momento posterior a la caída del bloque soviético, ¿no? A la caída del muro de Berlín. Porque aquí lo que tenemos no es el clásico vehículo semioruga alemán, estamos ante un OT-810, que es un vehículo que se fabricó como transporte de tropas en posguerra en Checoslovaquia, que tiene una serie de diferencias, pero que en infinidad de películas y en infinidad de recreaciones históricas se va a utilizar para sustituir al famoso semioruga alemán. Bueno, pues veis cómo se ha reconvertido en una grúa o en un elemento civil, ¿no? De uso para la construcción, para la reparación. En este caso, yo diría, viendo los troncos que hay aquí y viendo este elemento, que es para recoger troncos cortados. Fijaros la altura que alcanza el tubo de escape de los gases. Muy probablemente para que el vehículo no tenga problemas a la hora de meterse por zonas inundadas. Aquí tenéis otro, incluso otro más. Ese parecería que tiene ahí algún tipo de trituradora para triturar estos vegetales, ¿no? Digo yo. Vosotros a lo mejor me podéis dar más señas de qué puede ser esto. Parece que aquí debajo aparece una cinta transportadora, o a lo mejor puede ser para sembrar, ¿no? Que ahí arriba está la simiente y luego según el vehículo se desplaza va con esa cinta transportadora soltando la semilla. No lo sé, desconozco. Bien, aquí tenéis la famosa M72. Incluso con un jerrycan, no de la cantidad estándar, este será de 10 litros. Yo tengo en el trastero uno también de 10 litros de fabricación checoslovaca. Este sería de fabricación soviética. Bueno, los alemanes, entre comillas, regalaron el diseño de esta moto
a la Unión Soviética en esos periodos. Luego hablaremos de esos periodos en que la Unión Soviética y Alemania se llevaron bien, porque Alemania se había decidido a utilizar un modelo más robusto, más potente, la Zundap, ¿no? Y su clon de BMW. Y esta motocicleta ha estado en uso durante muchísimos años en el ejército soviético, ya en posguerra, y bueno, después también uso bastante civil. Y lo que os comento hoy es que además esta motocicleta es la que normalmente usan los recreadores cuando quieren representar una motocicleta alemana. Están bastante en el mercado, parece que tienen un precio razonable y bueno, conozco gente que la tiene. Incluso me han comentado que se venden unos carenados para ponérselo y que la moto pues sea bastante más parecida a la Zundap alemana. Pero lo que os quería comentar con esta foto es el color. Esta motocicleta, que mira, está matriculada en Bielorrusia, esta motocicleta, en el foro donde he visto yo estas fotos, que por cierto deberían haber pixelado la matrícula, pues esta motocicleta viene en un color que dicen ellos que es un color militar. A mí me resulta un color un pelín extraño para un vehículo militar, no así para las cantimploras y las marmitas soviéticas. Yo tengo unas cuantas de ellas y tienen ciertamente este color, pero por ejemplo los cascos soviéticos no los he visto nunca en este color. Y bueno, por la foto a veces es difícil de discernir, pero desde luego los vehículos soviéticos no parece que tengan este color. A lo mejor alguna furgoneta, esta que le dicen barra de pan, esta que sacó Esbezda, a lo mejor sí puede tener un color similar a este, pero no es un color que se vea habitualmente en vehículos. Sí, ya os digo, en cantimploras, en marmitas y demás, elementos pequeños metálicos del soldado soviético. Es una moto bonita, una moto, como motos chulas. Por cierto, aquí en donde yo vivo, en Estepona, había un compañero, digo compañero porque era también profesor de dibujo, que tenía una y la tenía pintada como si fuese del Afrika Korps, y el hombre pues se iba los domingos, ya estaba jubilado, y el hombre se iba al mercadillo Sabinilla con la moto. Y yo muchas veces daba la casualidad que salíamos a la par, sin intención de ir juntos, pero yo iba con el coche, iba despacito de él porque me encantaba ver la moto. Hace 75 años se aprueba la utilización de este sistema, el sistema PT-54, que es ni más ni menos que un barreminas que tendría, bueno, pues la posibilidad de usarse tanto en el T-54, que aquí veis en una de sus versiones iniciales, creo que sería la segunda versión, la versión que todavía tiene esa parte trasera con ese arco tan extraño, pues también se tendría que poder usar en el T-44 y en el T-34. Y además, pues se podía montar en el vehículo escasamente en un cuarto de hora. Bien, pues aparentemente este sistema funcionaba bastante bien. Pero después se descubrió que a veces se le escapaba alguna que otra mina, porque como podéis ver, esas gigantescas ruedas metálicas macizas tenían una cierta holgura con respecto al eje, como además tenía que ser para absorber la explosión de la mina. Y al ocurrir eso, a veces quedaban esas ruedas en un cierto ángulo y pues quedaban espacios libres que podía pasar. La mina podía quedar entre medias de dos de esas ruedas, por lo tanto, luego salió el sistema PT-58, que era este mismo sistema mejorado. Fijaros, aquí tenemos un bicharraco de posguerra, en este caso inglés. ¿Qué ocurre? Cuando en el año 45 se hace este desfile en Berlín, donde aparece por primera vez
el Stalin 3, pues eso genera un pánico enorme entre los aliados occidentales. No tenían un vehículo que se le pudiese oponer, aparentemente. El Stalin 3 parecía mucho peor de lo que después fue. Luego tenía toda una serie de problemas mecánicos y no tenía una gran mejora con respecto al Stalin 2. Luego siguió evolucionando hasta llegar al T10, que eso ya eran otras palabras. La cosa es que se pusieron manos a la obra a la hora de hacer tanques pesados. Luego hemos visto que estos tanques pesados no han tenido un gran recorrido, ni el M103, ni el M103 norteamericano, ni el Conqueror inglés. Estos prototipos, estos vehículos que se hicieron en cortas tiradas, el FV215, el FV4005, eso sí, tienen ese mérito de haber tenido cañones gigantescos, como en este caso se llegarían a instalar cañones de 183 milímetros. Bueno, este vídeo. Hay que pensar qué temperaturas no haría en el interior del vehículo. Aquí tenemos cosas de Suecia. Ahí tenemos Tommy, Anika y Pipi Carzas Largas, ya han crecido. Bueno, no, el vídeo trata de un sistema que se utilizó en Suecia para, que se pudiesen utilizar las autopistas para el aterrizaje y el despegue de los cazas suecos en caso de emergencia, en caso de un conflicto. Aquí veis cómo el caza va aterrizando y delante, pues yo diría que va un motociclista, y cada cierto tiempo hay estos desvíos que llevan a un sitio donde el caza puede estar más o menos cubierto por la vegetación y donde se le podría pues poner a hacer algún tipo de puesta a punto, combustible, armamento, etcétera. Bueno, resulta que yo, uno de los foros donde visito para informarme de estas cosas, resulta que uno de estos historiadores tiene otra afición más en común conmigo, y es la del cine, y sobre todo el cine posapocalíptico. En este caso, creo que más de uno ya reconoceréis este Ford Falcon como el Ford Falcon que da lugar al Interceptor V8 de Mad Max. ¿Qué ocurre? El Ford Falcon en su configuración original es este que tenéis ahí atrás, y en el año 77 salió un tuneado, un set que se le podía añadir al Ford Falcon, pues para tener un aspecto un poquito más diferente, ¿no? Y ese set de mejora, que veis que hay vehículos incluso que han sobrevivido hasta hoy en día y aparecen cada cierto tiempo en ferias de automóviles, pues es el coche que son las piezas que se utilizaron para modificar los Ford Falcon para Mad Max. Aquí tenéis a Mel Gibson, ya bastante más mayor, posando en un evento junto al Interceptor V8 que se utilizó en Mad Max 2, no en el 1. En el 1 el coche no estaba tan masticado, pero era este coche que, por cierto, era también el que utilizaban al principio de la película y durante el resto de la película la policía, sin esos carenados que se le añaden, este que hemos visto aquí, usando partes de esta presentación más espectacular, pues es como se convierte el Ford Falcon en el Interceptor V8. Bueno, hace 58 años se presenta el misil balístico intercontinental R-36. Se presenta y aparece hasta incluso, como veis, en desfile en la Plaza Roja. La cosa es que fue un fracaso y fue un misil que no sé cuántas veces se intentó despegar. Creo que solamente en las pruebas solamente una fue exitosa. Por lo tanto, se siguió el desarrollo de este misil balístico, que inicialmente era muy prometedor, pero que luego la verdad es que no funcionó en absoluto bien. Aquí tenéis una foto que me ha parecido muy curiosa, porque cuando yo vi un plano que veremos un poco después, yo pensaba que eso no era fantasía, que era un Paper Panzer, y parece ser que fue algo más que un Paper Panzer. Aquí tenéis un motor de turbina para tanque desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial.
es algo... pero no voy a hablar de eso. Resulta que la Unión Soviética y Alemania pues tuvieron periodos en los que colaboraron. Hubo periodos de colaboración entre el año 1925 y el 33, luego un periodo muy corto entre el año 1940 y 1941, evidentemente eso se acaba cuando Alemania entra en guerra contra la Unión Soviética, y después de la guerra, entre el año 1945 y 1947, en Dresde, el equipo que estuvo desarrollando este motor, un motor de turbina, pues aquí lo tenéis medianamente desmontado, pues ese motor de turbina aquí tenéis cómo estaría pensado que se pudiese instalar en el King Tiger, ¿eh? Yo ahora que estoy haciendo un E100 y que el E100, lo que se encontró del E100 tenía el mismo motor que un Panther o un King Tiger, estamos hablando de un vehículo de 140 toneladas con un motor que estaba pensado para un vehículo de 40 y tantas toneladas. Entonces, realmente el motor del Panther puesto en el E100 era algo sin sentido. Supongo que simplemente para probar el prototipo, pero quizás un motor de estos de turbina hubiese tenido más sentido en el E100. Bien, pues este equipo de diseño que estaba situado en Dresde, bajo los años de la ocupación soviética, trabajaron para los soviéticos y fueron el principio del diseño de los motores de turbina, que bueno, hasta los años 70, que se logró poner el motor de turbina en el T80, no tuvo resultado, por supuesto, pero me ha resultado muy curioso ver esta fotografía que yo desconocía completamente de la época de la Segunda Guerra Mundial, desarrollos que estaban haciendo los alemanes de un motor de turbina para un tanque. Este motor que luego pues siguieron desarrollando para los soviéticos. Ese mismo equipo de diseñó un motor diésel que fue luego el que evolucionó hasta el motor del T-64. Sabéis que el cine también está muy presente en este canal. En este caso os voy a comentar de la película de 1984, La mejor defensa, el ataque, una película, bueno, pues es de Dudley Moore, Eddie Murphy, Kate Capshaw, bueno, actores que estaban muy en boga en los 80. Veis claramente cómo ese vehículo de fantasía pues está basado en un carro israelí, ¿no? En un Magash, no sé si será, por lo que veo por aquí, yo diría que son M60, ¿no? M60 con blindaje reactivo. Esta cuenta la historia de un diseño de un carro, el XM10 puede ser, sí, el XM10, y que el carro es malísimo, entonces el carro se mete en un montón de follones, incluso resulta que el carro se mete en un conflicto, una invasión a Irak, y la curiosidad es que en el año 84 faltaban, pues ¿cuántos? 7 años para que 6 o 7 años para que comenzase el conflicto de la guerra de Irak, la invasión de Irak, la primera, la guerra del Golfo. Veis ahí los Jerrycan de diseño alemán en la torre de este vehículo de fantasía, ¿no? La anécdota es que la película, bueno, pues el vehículo se presenta ante una serie de dignatarios internacionales para venderlo, y el sistema de dirección del vehículo era malo y pasa por debajo de la grada de autoridades, y pasa también por encima del Mercedes del jeque, que en teoría tenía que comprar el vehículo. Bueno, aquí tenéis a Eddie Murphy, bueno, los enredos típicos de estas películas de los 80. Bueno, aquí tenéis, ya sabéis que una de las cuestiones que más influencia está teniendo, más desarrollo está teniendo en el conflicto de Ucrania, es el uso de los drones. El uso de los drones se está intentando contrarrestar de mil formas diferentes, hasta con la aparición de esos que le dicen los carros tortugas, que tienen unos tejados por arriba enormes. Bueno, pues aquí veis cómo, aparte de esas redes alrededor de la torre, para intentar evitar que cuelen granadas por la escotilla o se lancen esos drones kamikaze
contra la tripulación, veis que han aparecido esas especies de setas verdes, esos inhibidores. Esos inhibidores tienen sentido contra los drones que se dirigen por radio, pero también hay drones que están siendo dirigidos con fibra óptica. O sea que llevan un cable larguísimo, entonces eso no pueden tener una interferencia electrónica. Pero la crítica que se le hace a esas setas que aparecen ahí es que, bueno, pues limitan la inclinación del cañón en ciertos ángulos y luego, si en un momento dado la torre gira con el cañón puesto en una posición más o menos horizontal, pues evidentemente los van a destrozar. Pero me resulta, como modelista, un diseño interesante para incluir en este caso en un T90M. Bien, pues hace 39 años Matías Rust aterrizó con una avioneta Cessna en la Plaza Roja. Ahí tenéis un muchacho que parece que tiene un revólver del oeste que le está como apuntando y disparando. Resulta que ese día se estaba celebrando en la Unión Soviética el Día del Guardafrontera. Y este piloto alemán, el Matías Rust, que por supuesto fue detenido inmediatamente, de un piloto de Alemania Occidental, ni siquiera de Alemania del Este, se fue a Finlandia y desde Finlandia despegó con su avioneta alemana, y fue volando, bueno, una zona que está con una protección antiaérea bestial, y fue volando muy despacito, en cotas muy bajas, y de ese modo se coló hasta el punto de saltarse la defensa antiaérea de Moscú y aterrizar en la Plaza Roja. Por supuesto, lo detuvieron, se pasó una temporada en la cárcel, no sé, al final logró ponerse en libertad, o no sé exactamente qué ocurrió con Matías Rust, pero vamos, fue un auténtico follón y fue una vergüenza para la Unión Soviética bestial, porque demostró las debilidades del gigante soviético. Porque la excusa que se puso en un primer momento era que volando tan despacio y a tan baja altura no era un objetivo que pudiesen vigilar los cazas a reacción. Pero bueno, ¿para qué está un helicóptero Hind? Está justamente para estas cosas. Y con esto ya hemos llegado al final del noticiario. De modo que espero que esto haya sido de vuestro interés hoy, que haya sido unas noticias curiosas. Espero para la semana que viene tener o bien un vídeo dedicado al EBR o bien un vídeo dedicado al E100. Así que, bueno, pues espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos maqueteando.